Muy bien, aquí estamos regresados en 2 por la mañana a través de la 102.9 y me voy a ir, bájeme la cortinita por favor, me voy a ir para Venezuela porque voy a hablar con una periodista muy reconocida allí, Yaya Andueza. ¿Cómo estás, Norma? Te saluda desde Tandil, Argentina. Norma, un gustazo hablar contigo de nuevo. Espero que todos estén bien, a buen resguardo, y con las familias también a muy buen resguardo. Un gustazo tenerte de este otro lado de la línea y poder conversar un rato contigo. Igualmente, igualmente. ¿Es Yaya o Yaya? Yaya Andueza. Yaya. Ya, Jaira, si me vas a regañar. Ah, claro, claro. No, no te voy a regañar, tranquila. Simplemente quería hablar contigo como lo estamos haciendo con grandes lugares del mundo para saber cuál es la situación de ustedes allí. Bueno, Venezuela no está pasando desde hace rato el mejor momento, pero quiero que nos cuentes en primera persona. Bueno, fíjate, Norma, que, bueno, justamente como bien tú lo dices, pues la situación nuestra, la situación venezolana, pues es cada día pues mucho más delicada, mucho más compleja, y la salida pues se vislumbra desde el punto de vista pues complicadísimo. Te explico, Venezuela está ocurriendo, primero que tenemos una crisis de servicios públicos muy importante, que no es una crisis reciente, es una crisis que viene aproximadamente del 2011 hacia Claro, no es acá. por el COVID. No, para nada, Claro, para claro. nada es por el COVID. Es una crisis que viene acumulándose desde entonces por decisiones de expropiación del entonces presidente Chávez, Sí. de decisiones no solamente de expropiación de empresas en el caso de la electricidad, sino también por la desinversión que hay en el caso, por ejemplo, de la industria petrolera, Sí. en el tema eléctrico. Lo cierto es que Venezuela está más apagada que nunca. Hay racionamiento eléctrico fundamentalmente en todas las regiones del país de 5 y 6 horas diarias. Opa. No desde ahora, ya eso vienen creciendo, estamos hablando de hace como año y medio, aproximadamente en el caso del interior. Viene con una crisis importantísima en la industria petrolera, o sea, Venezuela, que es uno de los mayores países exportadores de petróleo, como tú bien lo sabes, y el segundo en reservas internacionales, pues no tiene gasolina. Eso te iba a decir, siendo tan importantes ustedes, ¿no? En ese tema, que esté faltando gasolina, es una locura. Sí, uno lo cuenta y, sabes, parece que estuvieras contando como un cuento de terror o algo de ciencia ficción, porque explicar esto no es fácil digerirlo, pues, ¿no? Entonces, a la electricidad, agrégale el tema de la gasolina, por supuesto, al no haber electricidad, se te paraliza el servicio de agua potable. Los alimentos. El tema con la gasolina, cómo se transportan los alimentos, claro. En fin, es toda una circunstancia aunada efectivamente a una crisis humanitaria importantísima, gracias a la violencia de Estado en nuestro caso, y a eso agrégale también el hecho de que estamos sin electricidad, sin agua, sin gasolina, pero por la pandemia del coronavirus, pues entonces tienes a los niñitos recibiendo clases en sus casas sin electricidad y sin agua. Entonces eso te da un panorama un poco de la situación, ¿no? Sí. ¿Cómo están ustedes con el COVID? Fíjate, hay unas cifras oficiales que se transmiten cotidianamente. Si mal no recuerdo, ¿reales? si me das un segundo, te voy a explicar. O sea, ayer, por ejemplo, hace menos de 12 horas, nosotros teníamos en cifras oficiales 759 casos en las últimas 24 horas. Aquí se llama 745. El reporte oficial señala que son de transmisión comunitaria, eso es entre propios venezolanos, y 14, según la cifra oficial, de venezolanos que están ingresando a través de la frontera.
Antes era al revés, antes se suponía que eran mayoritarios los del retorno y no los casos de transmisión comunitaria. Lo cierto es que estas son las cifras oficiales, es decir, a este momento Venezuela tendría oficialmente, o tiene oficialmente 75.122 casos. Ajá. Y 628 personas fallecidas. 628 personas fallecidas desde el 13 de marzo, que es cuando se decreta la pandemia en Venezuela. Sí. Eso es las cifras oficiales, pero extraoficialmente sabemos que debido a las condiciones que se encuentra en nuestro sistema de salud y la infraestructura fundamentalmente, hay una muy altísima cantidad de casos que no son comunicados oficialmente, porque claro, oficialmente lo que ocurre es que cuando tú oficializas o denuncias o presentas un caso, el gobierno venezolano pues ha establecido unos lugares de reclusión para atenderte. Y es tan grave la situación que se está presentando dentro de esos lugares que la población prefiere, uno, no formalizar, digamos, claro, no claro, decir que estás enfermo, sí, y segundo, sí, no asistir a estos lugares. Entonces, la cantidad de casos de coronavirus que están en sus casas tratando de sobrellevar, digamos, la situación de complicación que eso implica y de tratamiento, pues es mucho más alta de efectivamente de las que reportan las autoridades. Entonces esa es nuestra situación. Sí, Yaya, ahora te pregunto, en el tema de los alimentos, en el tema del trabajo con la gente, ¿sigue, érase como era entonces? Es decir, sigue todo mal, con pocos alimentos, ganan muy poco dinero, no alcanza para nada, son muy pocos los que tienen trabajo, contame. Fíjate, nosotros vivimos lo que se llama una dolarización de facto. Es decir, por constitución tú no puedes declarar oficialmente la moneda del dólar, entre otras razones porque contraviene el discurso oficial, pero también porque constitucionalmente tendrías que llevar eso a referéndum y modificar la constitución. Entonces Venezuela vive como mundos paralelos. Entonces, ahorita, en este momento, estamos súper bien abastecidos de productos internacionales. La proliferación de bodegones, consigues realmente productos incluso importados de primera mano. El problema es que el venezolano sigue ganando en bolívares. Entonces, claro, el salario, que equivale a unos $3 mensuales, digamos 1,5, por supuesto, no te alcanza jamás en la vida para una economía dolarizada de facto. Ahora, entonces hay una... Sí. Perdón que te interrumpí, no una te torpeza preocupes. de mi parte, pero me interesa saber, por ejemplo, comprar carne sería casi imposible. Es imposible. Es imposible. Porque, por ejemplo, en bolívares, un kilo de carne está entre 1.500.000 bolívares. Sí, ¿ok? Sí. Aproximadamente. Sí. Y el salario mínimo está déjame ver en cuánto, 400 y pico. Sí. Entonces es imposible. Qué locura. ¿Y cómo se alimenta la gente que no tiene un poder más o menos adquisitivo? ¿Con qué productos son los de la canasta familiar que realmente puedan adquirir con ese dinero que ganan? Bueno, no, simplemente por allí te empiezas a explicar el tema de la crisis humanitaria compleja. Claro. O sea, el salario mínimo nuestro es de 400.000 bolívares. O sea, exactamente son 430.670. El salario mínimo. Y un dólar ahorita, o sea, eso equivale como a $0,03 diarios como salario. Entonces es imposible. Claro. Es decir, el grueso de la población vive en bolívares mientras tienes una economía paralela que está dolarizada. Claro. Por supuesto, el grueso de la población no puede acceder ni a los bienes ni a los servicios porque simplemente no tiene cómo comprarla. Claro, sí. Me imagino. Y luego eso genera unas distorsiones enormes a lo interno de la misma sociedad que está dolarizada
en este caso los servicios, están dolarizados como de facto, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, esa distorsión, por ejemplo, te ilustro, anoche el dólar oficial cerró en 436.677 bolívares, de acuerdo con el Banco Central de Venezuela. Sí. Pero el dólar paralelo se cotiza en 438.428, en el día de Ajá. ayer nada más, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Entonces, saca tú la cuenta que aquí la distorsión es tan grande que, por ejemplo, te lo ilustro en un tema cotidiano, tú buscas a un plomero que arregle algo en tu lavaplatos, Sí. y ese plomero te va a cobrar entre 100 y $120 nada más por irte a visitar. Ah, Dios mío, qué En- horror realmente. Entonces, la comparación vale porque lo que hay es una especulación enorme y una confusión, porque el venezolano en su cabeza, es un tema hasta de impacto psicológico, Sí, piensa que 100 bolívares es el equivalente a $100. claro, Y claro. resulta que la distorsión que eso genera y es enorme. Pues entonces, agrégale a eso el hecho de que la política gubernamental es de frente a la pandemia, es que tú trabajas 7 días y 7 días estás de cuarentena radical. Ah, Entonces, mira. no hay, es lo que llama nuestro gobernante el esquema 7x7. Entonces, en el esquema 7x7, la población trabaja 7 días, se abre todo el comercio, se abren todos los sectores comerciales, pero 7 días siguientes cierra para de Claro, sí. cuarentena radical. Sí, 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 Entonces, sí. no hay Esto, manera que la economía despegue claro, ni, por ni que se sostenga supuesto. nada. Esto que vos estás diciendo, espero que lo escuchen los argentinos que dicen que Argentina justamente es Venezuela o va a ser Venezuela en cualquier momento. Nosotros estamos lejos, gracias a Dios, de que nos suceda lo que les está sucediendo a ustedes. Realmente lo Es que me correcto. contás, claro, lo que me contás es realmente tremendo, tremendo, porque me imagino la miseria que debe haber. Sí, y el problema de la miseria, de la falta incluso de alimentación, pues por eso es que de alguna manera cuando tú o sea, lees áreas relacionadas con nosotros, te das cuenta de lo complejo que puede llegar a ser la crisis humanitaria que padecemos, porque efectivamente tenemos gente que ya comenzó a morirse de hambre. Claro. Amén, que cómo te puedes sostener, pues Y es sí. literalmente imposible. O sea, ya nosotros en lo que va de estos 2 últimos años, la pérdida de vidas y de generaciones por malnutrición, más o menos nos va a llevar unas 3, 4 generaciones aproximadamente. Qué barbaridad. Claro, porque además alguna familia que tiene la posibilidad de comprar un poquito de alimento, evidentemente deben ser para los niños, ¿no? Si es una familia que tiene niños, se los debe dar a ellos, aunque no creo que puedan comprar mucho por todo lo que me decís. No, en realidad, pues no puedes comprar. eh, Claro. Fíjate, te pongo el caso. eh, de una persona, por ejemplo, un trabajador de la casa, alguien que te ayude a ti cotidianamente en tu casa, pues, con las tareas del hogar, Sí, sí. etcétera. Personal Es una persona, doméstico, como se dice sí, acá. Sí, el personal doméstico, de acuerdo. claro, Entonces ese personal doméstico usualmente tiene entre 4 o 5 hijos. Claro. claro. Ese personal doméstico toma transporte público de ida, de venida. Ujú. Ese personal doméstico ya ahorita, por ejemplo, se ha visto afectado por la misma estigma que hay sobre la pandemia. Es decir, tú no metes a nadie en tu casa porque Claro. puede eventualmente ser un factor contaminante de coronavirus. Sí, sí, Entonces, sí. imagínate tú en qué situación puede verse una persona doméstica que además gana salario mínimo con 5 hijos, que tiene que tomar transporte público todos los días, de 1 o 2 busetas aproximadamente, para tener que ir a comprar. O sea, tu salario es lo que cuesta realmente en el supermercado un pimentón. Entonces, Claro, eso te da sí. idea inmediata de cuál es la situación.
Sí, 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 sí. Vos sabés que te estoy escuchando tan atentamente y la verdad que, no sé, me da, me siento tan tocada por todo lo que estás contando, ¿no? Y Sí, inclusive los venezolanos que han llegado aquí a Argentina, que están haciendo delivery, que están tratando de trabajar en lo que sea, para poder vivir un poco mejor, huyendo desde ese lugar donde estás, que es Venezuela justamente, ¿no? La verdad que me quedé sin palabras, porque una cosa es es lo que que ves en televisión o lo que escuchás, y otra cosa es alguien que te lo cuenta en primera persona. es correcto, porque además, fíjate, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros ahorita tenemos una migración que se estima oficialmente, de acuerdo a las cifras propias de Migración Colombia, porque sabes que casi todo el mundo sale por la frontera colombiana, es como Sí. de unos 5 millones. Extraoficialmente, nosotros estimamos que la migración venezolana ya se ubica como en unos 7 millones de personas. Ujú. Claro, las razones, por ejemplo, por las cuales huye el venezolano es Sí, básicamente por todas estas condiciones de deterioro en su calidad de vida, claro, porque no sí, tienes sí. empleo, porque no tienes manera de resolver la brecha que hay Sí, entre sí, lo que sí, sí, ganas sí. y el costo No tienes, no digamos, de los tienen, bienes y servicios. claro, no tienen el sustento para poder alimentar a su familia, para que tengan educación, para que tengan salud, digamos, es en general el tema, ¿no? Por eso, claro, Correcto. tanta gente se está yendo de Venezuela buscando cualquier lugar donde pueda vivir un poco mejor y donde pueda trabajar. ¿No? Y aquí, Ya, perdón, ya, aquí los venezolanos están muy bien vistos y trabajando mucho y viviendo dignamente. sí, es correcto, pero fíjate que el caso venezolano es incluso hasta típico, porque la migración que se produce es por violencia de Estado. Ajá, No es por la presencia de grupos irregulares, no es como, por ejemplo, el caso de Centroamérica, que es básicamente por la violencia desatada por los maras. sí, No, aquí es violencia de Estado, que el Estado ha sido incapaz de garantizarte las condiciones mínimas para que tú claro. puedas desarrollarte dentro del país. Sí, 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 Y eso nos seguramente. lleva a otro tema también de importancia, o sea, porque tú, después que yo te pinto este panorama, tú me puedes preguntar algo como que, bueno, ajá, y porque ustedes siguen esta circunstancia, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Muchos se El preguntarán, tema, ¿no? sí, Yo el no tema sería tan político, atrevida de hacerlo. lo que pasa es que el tema político es muy, muy complejo. Primero, porque nosotros vivimos un entrecomillado socialismo del siglo XXI desde hace 20 años. Claro, Pero también nos toca vivir en esta circunstancia, pues una oposición política que tiene vinculaciones con el gobierno, que tiene una posición bastante cómoda en este momento. ujú, Digamos, todo su gobierno está en el exilio, sostenido por la comunidad internacional, y efectivamente, pues uno lo que se pregunta todos los días es si esa oposición realmente quiere cambiar su circunstancia, claro, porque claro. porque todas las acciones que ha desarrollado, que han sido fallidas además, por las maneras como se han venido desarrollando, pues denotan que no hay una voluntad política ni de hacer política ni de salir de la situación en la que estamos. Y Todo el hay, mundo habla de una negociación, todo el sí, mundo habla de la posibilidad de sentarse a dialogar, pero en este momento en Venezuela la satanización de los temas de diálogo sí. es bastante complejo. Cuando tú miras las encuestas, Venezuela sigue siendo un país que tiene una importante presencia en la población, sobre todo en los sectores populares, de la figura del expresidente Chávez, que no Claro, de Maduro, pero sí del presidente Chávez. claro, claro. Entonces allí hay un chavismo militante, pues, que Sí. alcanza como un 22%, a pesar de todas las circunstancias actuales del país. Entonces seguimos en polarización y no ha habido manera que
la oposición pues se siente a dialogar, quiere una salida rápida, claro, por y supuesto. resulta que no es posible en estos momentos políticamente. Entonces estamos entrampados. Pues. Ya, te digo, ¿cuál es la gente que tiene poder adquisitivo? ¿Quiénes son? ¿Que son los que están en el gobierno, los militares? Bueno, es parte y parte, fíjate. En Venezuela hay una burguesía tradicional que sigue conservando su estilo de vida. Es Ajá. apenas 0,5% de la población, es una población muy pequeña, pues, Claro. ¿no? La otra población que es pudiente es lo que se denominan los boliburgueses, que es toda Claro. la burguesía que Sí. ha salido del chavismo y de estos 20 años de socialismo del siglo XXI, que han hecho negocios al amparo del Estado venezolano y que, por supuesto, han traficado y han dilapidado los recursos del Estado por todos los temas de corrupción que padecemos. Sí, sí. Trabajo de investigación sobre la corrupción en Venezuela sobran. Les recomiendo que busquen uno de nuestros portales de investigación, que es la gente de armando.info, que Sí. ha estado ahorita con esta última filtración que se hizo de los papeles bancarios. Bueno, allí hay más que muestra de lo que ha sido tradicionalmente el tema de la corrupción en Venezuela desde el 2000 hasta este momento. Entonces hay una boliburguesía que ha crecido con los negocios con el Estado, fomentada por el Estado. Por supuesto, hay una cúpula militar que está en cada uno de los sectores económicos del Estado y al frente de esos sectores. Bueno, por supuesto tenemos presencia de narcotráfico, de grupos irregulares, sí. Digamos, tenemos como lo peor de todos los mundos, ¿no? Claro, me imagino. Vamos a estar en contacto. Yo te agradezco enormemente esta comunicación. Además, me ha dicho mi productora en Buenos Aires que sos una de las periodistas más importantes de Venezuela. Yo espero que algún día digan lo mismo de mí, che. Oye, qué honor, aunque déjame decirte que eso tampoco es verdad. Nosotros tenemos gente muy valiosa, periodistas que seguimos aquí y que estamos tratando precisamente de conseguir todas las rendijas para no dejar de decir y seguir haciendo nuestro trabajo pues de la mejor manera posible. En mi caso, sí. Bueno, tú sabes, yo soy productora de radio, manejo sí. 2 radios en Venezuela, pero al mismo tiempo pues dirijo una iniciativa de 9 periodistas, se llama el Servicio de Información Pública, ajá, que es un noticiero de WhatsApp que lo que intenta es precisamente vencer los mecanismos de censura y de autocensura, porque acuérdate que en nuestro caso pues los medios tenemos aquí todo un entramado legal que impide sobre todo a las señales abiertas pues hacer su función. Sí, así que nos pueden buscar en todas las redes, aprovecho y me hago la cuña. Por favor. Somos en todas las redes sociales, @infopublicabe, y también nos consiguen por WhatsApp, que es nuestro espacio natural de enfrentar la censura. Perfecto. Oye, Norma, te agradezco muchísimo. Por favor. Estamos a la orden. Yo te agradezco y vamos a estar en contacto y nos vamos a volver a comunicar. Cuídate mucho, sigan adelante en esta lucha y si en algún momento nos necesitas para algo, para lo que fuere, para salir al aire, para contar algo, no nos escuchan solamente en Tandil. Nosotros llegamos a muchos lugares de la Argentina y a muchos países también a través de nuestra app. Así que por lo tanto vamos a estar en contacto, muy agradecida y ha sido un placer charlar contigo. Igualmente, un gran abrazo, gracias. Gracias, adiós. Muy bien, la realidad, ¿no? Así hablábamos con Yaya Andueza, periodista de Venezuela, muy clara en todos los conceptos, con quien nos vamos a comunicar un poquitito más adelante también para ver cómo está la situación, cómo va siguiendo todo. Pero también esta comunicación tiene que ver, para abrirle un poco la cabeza a aquellos argentinos que dicen que somos Venezuela. No importa quién esté gobernando ahora ni quién haya gobernado anteriormente. No importa que la nafta vaya a aumentar nuevamente en pocos días. Nosotros tenemos gasolina, como dicen ellos. Nosotros tenemos todo lo que necesitamos
para poder seguir adelante más allá de este índice de pobreza que nos está carcomiendo el corazón directamente por saber en las condiciones que está la gente. Nosotros no somos Venezuela, no vamos a ser Venezuela, y esto que nos ha dicho Yaya creo que lo ha dejado claro. Estás escuchando 2 por la mañana en 102.9.